¿Creías que la ayuda internacional al Sahel era desinteresada? Hoy revelamos una traición oculta que cambió el destino de millones y que, aunque silenciada por décadas, hoy sale a la luz gracias a la valentía de quienes se atrevieron a desafiar el statu quo. El Sahel, esa vasta franja de tierra africana que se extiende desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, ha sido escenario de intervenciones extranjeras bajo la promesa de paz. Pero detrás de cada ayuda mal etiquetada, se escondía un plan mucho más oscuro. En una declaración sin precedentes, el presidente Ibrahim Traoré denunció ante el mundo que Francia no fue un aliado, sino el cerebro detrás del caos. Según él, los franceses no solo intervinieron bajo la bandera de la paz, también armaron y financiaron a los grupos terroristas que azotaron a Burkina Faso, Mali y Níger. Su objetivo real no era la seguridad, sino mantener la región en crisis para controlar sus minas y riquezas. Este patrón no es nuevo. Desde la era colonial, potencias extranjeras han manipulado conflictos locales para mantener el control sobre zonas estratégicas. Basta recordar el caso del Congo durante la Guerra Fría, cuando potencias competían por el cobalto y el uranio, usando guerras indirectas y golpes de Estado como herramientas para asegurar sus propios intereses. Durante décadas, la comunidad internacional vendió la idea de la solidaridad. Países como Francia y Estados Unidos organizaban conferencias, firmaban pactos y ofrecían millones en ayuda humanitaria. Pero tras esa fachada, la ayuda se convirtió en un mecanismo de manipulación. Francia protegía rutas estratégicas y explotaba oro, mientras el terror persistía y sus intereses crecían. Por ejemplo, la empresa francesa Areva mantuvo durante años el control de las minas de uranio en Níger, mientras las comunidades locales sufrían desplazamientos y contaminación, sin acceder a los beneficios de la riqueza extraída. Esta política condenó a millones a la pobreza y el miedo, mientras las potencias extranjeras se llenaban los bolsillos. Si esta verdad permanece oculta, África seguirá atrapada en un ciclo de saqueo y dependencia. Cada vez que una mano extranjera se extiende en nombre de la ayuda, se siembra una semilla de control. Así ocurrió en Sudán del Sur, donde la ayuda humanitaria terminó condicionada a concesiones petroleras y acuerdos políticos favorables a intereses externos. ¿Cómo se tejió este entramado de mentiras? ¿Por qué los pueblos del Sahel, al fin, decidieron romper el silencio y desafiar a sus opresores? Hoy comenzamos a descifrarlo, inspirándonos en ejemplos históricos como el del sudeste asiático, donde la resistencia local logró finalmente expulsar a las potencias coloniales tras décadas de intervenciones disfrazadas de ayuda. Para entender el origen de esta traición, debemos mirar más allá de los discursos oficiales y seguir el rastro del dinero y las armas. ¿Quién se beneficia realmente cuando un país permanece en guerra constante? La respuesta, como en el caso de la intervención estadounidense en Irak, suele encontrarse en los contratos millonarios para empresas extranjeras y la explotación de recursos naturales. Durante décadas, el Sahel fue dominado por banderas extranjeras. Francia y Estados Unidos instalaron tropas y diplomáticos en Burkina Faso, prometiendo combatir el terrorismo. Pero su verdadera misión era proteger minas y extraer recursos, no salvar comunidades vulnerables. Los convoyes militares pasaban por aldeas empobrecidas rumbo a las minas, mientras escuelas y hospitales quedaban en ruinas. Entre el año 2014 y el año 2022, más de 7.350 personas inocentes murieron en atentados. Familias enteras huyeron, pueblos quedaron arrasados y miles de niños crecieron en el exilio. Todo esto mientras el poder extranjero aseguraba sus intereses económicos sin importar el sufrimiento local. Imagina una aldea donde cada noche el miedo obliga a las familias a dormir en el bosque, mientras cerca las luces de un campo minero brillan protegidas por soldados extranjeros. Los ejércitos africanos apenas disponían de unas pocas armas y municiones escasas. Occidente se negaba sistemáticamente a vender equipamiento defensivo a Burkina Faso y sus aliados. Los soldados luchaban vacíos de recursos, observando cómo sus tierras eran saqueadas bajo la vigilancia de empresas protegidas por fuerzas foráneas.
Esta situación recuerda la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos abastecía a sus aliados, pero negaba recursos a quienes no apoyaban sus intereses estratégicos. Si aceptamos la versión oficial, perpetuamos la manipulación de millones de africanos. El costo, la libertad, la seguridad y el futuro de todo un continente están en juego. No se trata solo del Sahel. El mismo patrón se repite en África Central, donde la explotación del coltán ha sido fuente de conflictos interminables y desplazamientos masivos. Pero, ¿cómo se gestó este círculo vicioso de violencia y dependencia? Para entenderlo, debemos mirar a los acuerdos secretos y las traiciones silenciadas tras los discursos oficiales. En los archivos desclasificados de la diplomacia francesa, hay evidencias de reuniones donde se priorizaba la protección de rutas mineras sobre la seguridad de los poblados locales. La guerra nunca fue un accidente, sino un negocio meticulosamente orquestado desde lejos. Los contratos de seguridad, las licencias de explotación y los acuerdos de cooperación eran firmados en lujosas oficinas de París y Washington, mientras en el Sahel la gente moría por falta de agua potable y atención médica. Francia y sus aliados llegaban como salvadores, prometiendo ayuda militar y protección frente al terrorismo. Pero, cuando más se necesitaban, actuaban con desgano o simplemente no aparecían. Las promesas se evaporaban justo cuando la vida de decenas de miles pendía de un hilo. En el 2017, por ejemplo, tras un ataque en el norte de Burkina Faso, los refuerzos prometidos nunca llegaron, dejando a cientos de civiles a merced de los grupos armados. Mientras tanto, los grupos armados recibían armas cada vez más sofisticadas. Sus fusiles nuevos y municiones interminables parecían surgir de la nada, mientras el Ejército Nacional apenas contaba con un puñado de rifles oxidados y balas que no alcanzaban ni para defender una sola aldea. ¿Cómo era posible que los terroristas estuvieran siempre mejor armados que quienes defendían al país? Esta pregunta recuerda al caso de Afganistán, donde durante décadas los talibanes accedieron a arsenales enteros, mientras el gobierno local mendigaba suministros. La sospecha se transformó en certeza. Los ataques nunca tocaban minas ni instalaciones controladas por Francia. Los disparos y explosiones solo arrasaban aldeas, escuelas y mercados locales. Las infraestructuras francesas permanecían intactas, resguardadas por un muro invisible que nadie podía cruzar. Incluso en momentos de máxima tensión, los convoyes de recursos seguían saliendo rumbo al norte sin ser molestados. A la sombra de la violencia, el oro y el uranio africano fluían hacia Europa, cruzando fronteras bajo la vigilancia de quienes decían buscar la paz. Mientras los recursos enriquecían a otros, la miseria y el miedo se profundizaban en Burkina Faso, Mali y Níger. Las familias se desintegraban, los pueblos se vaciaban y la esperanza marchaba en cada convoy rumbo al norte. Historias similares se vivieron en Guinea, donde la bauxita fue extraída durante décadas sin que las comunidades recibieran compensaciones dignas. El control se sostenía con miedo y dependencia forzada. Francia mantenía a las naciones del Sahel de rodillas, haciéndoles creer que solo París podía salvarlas del desastre que ella misma fomentaba. Cada petición de ayuda era solo una excusa para reforzar la presencia militar y ampliar el dominio económico. Así, la narrativa de la solidaridad internacional ocultaba una realidad de saqueo sistemático. Aceptar esa narrativa occidental es quedar atrapados en un círculo de dependencia y sometimiento. Si el pueblo africano no despierta, la soberanía y el desarrollo seguirán siendo fantasmas inalcanzables. Ejemplos históricos como el de la India bajo dominio británico ilustran cómo el control económico y militar se disfrazaba de protección y civilización. Pero la resignación empezó a resquebrajarse. Ante este panorama, ¿cómo lograron Burkina Faso, Mali y Níger desafiar el círculo vicioso y tomar las riendas de su destino? La respuesta no es sencilla, pero está marcada por la organización popular, el liderazgo renovado y la búsqueda de aliados alternativos. Algo se encendió en la región. El pueblo comenzó a organizarse, buscando nuevas formas de resistencia y unidad. Asociaciones civiles,
líderes comunitarios y jóvenes se unieron para exigir transparencia y justicia. Las redes sociales jugaron un papel clave, permitiendo que las denuncias llegaran a medios internacionales y a organizaciones de derechos humanos. Por primera vez en la era moderna, África marca el ritmo de su propio destino. Las marchas multitudinarias en Ouagadougou y Bamako, donde miles de personas exigieron el fin de la presencia extranjera, son un ejemplo de cómo la sociedad civil puede transformar la historia. Líderes como Ibrahim Traoré en Burkina Faso, Assimi Goïta en Mali y Abdurrahmane Tiani en Níger han sacudido los cimientos del Sahel. Unidos, han ejecutado lo impensable: expulsar a todas las fuerzas extranjeras, sobre todo a los franceses, y romper con décadas de tutelaje neocolonial. Esta decisión, aunque arriesgada, marcó un punto de inflexión. La región, por primera vez en mucho tiempo, se permite imaginar un futuro sin tutelas. Esta ruptura no es solo política, es existencial. Durante más de medio siglo, Francia manipuló la seguridad regional, alimentó el caos y apoyó a terroristas para mantener el control sobre el oro y el uranio. Ahora, la máscara ha caído. París se ve obligada a retirarse, perdiendo todo su poder e influencia. Imágenes de banderas francesas arriadas y bases cerradas recorren las redes como símbolo de un nuevo comienzo. En ese vacío, Rusia entra con una propuesta radicalmente distinta: armas y tecnología, formación militar avanzada y el conocimiento para fabricar armamento localmente. Todo ello sin las imposiciones asfixiantes que durante tanto tiempo dictó Occidente. Moscú promete cooperación militar sin condiciones políticas y ofrece transferencia tecnológica para impulsar la industria de defensa local, algo que hasta ahora estaba prohibido por los antiguos aliados. El cambio es inmediato y palpable. Al recuperar el control de sus fronteras, los ejércitos nacionales logran reducir los ataques terroristas a mínimos históricos. Por primera vez en más de una década, las cifras reflejan una mejora real en la seguridad. Las escuelas reabren, las rutas comerciales se reactivan y los mercados vuelven a llenarse de vida. Es una transformación que recuerda el renacimiento de Ruanda tras el genocidio, cuando la autodeterminación fue la clave para la estabilidad y el progreso. Burkina Faso, Mali y Níger han sellado una alianza inédita: la Fuerza de Defensa de la Alianza de Estados del Sahel. Ahora existe un mando militar africano, con recursos propios, estrategias compartidas y una visión de defensa mutua forjada por y para los africanos. Esta coordinación regional es vital. La experiencia de la Unión Africana en otras zonas ha demostrado que la cooperación es la mejor defensa contra la injerencia externa. Lo más revolucionario: África produce por fin sus propias armas, controla la cadena entera de defensa y ya no depende de la supuesta buena voluntad, ni de la hipocresía, de sus antiguos amos. La autarquía deja de ser un sueño. Los pueblos deciden, se arman y protegen sus fronteras con dignidad y autonomía. Talleres y fábricas locales, antes abandonados, ahora producen vehículos blindados y uniformes para el Ejército Nacional. Pero la amenaza sigue viva. Si fracasan, podrían perder décadas de avances y sumirse de nuevo en la dependencia y el caos. Si triunfan, África marcará un antes y un después, convirtiéndose en ejemplo de resistencia y renacimiento para todos los pueblos sometidos. La historia de Argelia, que tras años de lucha logró la independencia y el control de sus hidrocarburos, demuestra que el camino será largo y lleno de desafíos, pero no imposible. Ahora, el mundo observa expectante. ¿Podrá esta nueva África resistir las presiones externas y consolidar su soberanía? La respuesta se juega en cada decisión que tomen los líderes del Sahel. Las presiones diplomáticas, los boicots económicos y las campañas de desinformación ya han comenzado, pero la voluntad colectiva parece más fuerte que nunca. La libertad no se pide, se conquista y se defiende. La experiencia de Cuba, que resistió durante décadas el embargo internacional, demuestra que la perseverancia y la unidad pueden doblegar incluso a los adversarios más poderosos. Los pueblos del Sahel
han demostrado que, cuando la unidad vence al miedo, hasta las cadenas más antiguas pueden romperse. Burkina Faso, Malí y Níger ya no esperan permiso. Han asumido la responsabilidad de su destino, enfrentando amenazas externas y traiciones internas. La memoria de líderes como Thomas Sankara inspira a una nueva generación de africanos a luchar por su soberanía. Hoy controlan sus recursos, gestionan sus minas, sus campos y fábricas. Antes, la riqueza nacional estaba en manos extranjeras. Ahora, africanos deciden para africanos. Esa es la verdadera independencia. No solo banderas, sino recursos en manos del pueblo. Proyectos agrícolas y mineros gestionados por cooperativas locales muestran que el desarrollo es posible cuando la riqueza no sale del país. Esta transformación no ha ocurrido en aislamiento. Han optado por la cooperación internacional, pero bajo nuevas reglas: igualdad, respeto mutuo y soberanía. Las nuevas alianzas se basan en el reconocimiento del derecho de África a elegir y prosperar, sin tutelas ni imposiciones. El comercio sur-sur, por ejemplo, permite intercambios con América Latina y Asia sin la mediación de potencias tradicionales. El mundo observa. Cada vez que un país africano recupera el control de sus riquezas, el respeto global crece. La imagen de un continente indefenso se desvanece ante la fuerza de quienes, unidos, se levantan. El turismo responsable y el comercio justo se multiplican, mostrando que la dignidad también puede ser rentable. Ignorar estos ejemplos es perpetuar el ciclo de dependencia y pobreza, no solo en África, sino en muchos países que sufren presiones similares. Mantener el statu quo significa sacrificar la libertad y el futuro de millones. América Latina, el sudeste asiático y otras regiones han vivido experiencias similares, donde solo la autonomía real permitió romper el yugo externo. África enseña que la autosuficiencia y la dignidad no se regalan, se conquistan. Su lucha es mucho más que inspiración. Es una hoja de ruta para quienes aún buscan romper sus cadenas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aprender de su ejemplo? El tiempo de la sumisión ha terminado. África está reescribiendo su historia, y el mundo debe decidir si observa o si escucha. Cada paso que dan Burkina Faso, Mali y Níger es una invitación al resto del continente y del planeta a desafiar la injusticia y reclamar lo que por derecho les pertenece. Pero este despertar africano no es casualidad. Surge tras décadas de manipulación extranjera y sabotaje. ¿Quién se beneficia realmente cuando se siembra el caos? La respuesta, como siempre, está en el flujo de riquezas y en los contratos firmados lejos de las tierras saqueadas. Cada vez que una potencia se retira, se revela la magnitud del expolio sufrido. La historia del Sahel es un grito de dignidad y un llamado urgente a la acción. Es la confirmación de que ningún pueblo está condenado a la sumisión eterna y que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Durante décadas, el mundo aceptó una mentira. Francia posaba como aliada en la lucha antiterrorista, cuando en realidad avivaba el caos para controlar los recursos del Sahel y mantener a sus pueblos sometidos. Documentos filtrados, testimonios de diplomáticos y periodistas valientes han desmontado el relato oficial. Hoy esa farsa se ha derrumbado. Burkina Faso, Malí y Níger se rebelaron con valentía, expulsaron a los opresores y forjaron una alianza inédita. Con ello, recuperaron el control de sus riquezas y devolvieron la esperanza a sus pueblos. África entera observa, inspirada por su ejemplo y por la posibilidad de un destino propio. El eco de este cambio resuena en Etiopía, Sudáfrica y otros países que han iniciado su propio camino hacia la soberanía. Si dejamos que la desinformación persista, condenamos a millones de africanos a un ciclo infinito de abuso y pobreza. Es deber de todos compartir la verdad. Una nueva África está naciendo. Una África que rechaza las cadenas y decide su camino. Los medios de comunicación, las escuelas y la sociedad civil tienen la responsabilidad de difundir estos hechos y apoyar la emancipación continental.
El futuro de la libertad y la prosperidad para generaciones enteras depende de lo que hagamos hoy. Si permitimos la manipulación, la historia volverá a repetirse. Si defendemos la verdad, abrimos la puerta a una era de justicia y dignidad. Es el momento de elegir. ¿Seremos cómplices del saqueo o aliados de la verdad? Esta no es solo una batalla africana. Es una advertencia y una lección para el mundo. Nunca aceptemos las apariencias sin cuestionarlas. Preguntémonos siempre, ¿a quién sirve la narrativa dominante y a quién perjudica el silencio? La deuda de justicia está abierta, pero la respuesta africana demuestra que ningún imperio es eterno y que la verdad, cuando se defiende con dignidad, puede cambiar la historia para siempre.